de este conversatorio Puerto Rico en la ONU, tenemos como recursos a la compañera Vanessa Ramos, quien es presidenta de la Asociación Americana de Juristas y también miembro del National Lawyers Guild y, como ella misma dice, una orgullosa miembro del Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico. Vanessa ha estado bien presente y encargada del trabajo sobre el caso colonial de Puerto Rico en las Naciones Unidas durante los pasados, estuvo durante más de 15 años. Es licenciada, es jurista, es militante de la lucha por la descolonización, la independencia y solidaria con los pueblos en lucha. Por su parte, tenemos también al compañero Rafael Anglada López, eh, que además de otras funciones ha estado trabajando también en el caso de Puerto Rico en la ONU por varios años, no sé cuántos, desde los 70. El compañero Rafael Anglada lleva trabajando en el caso de Puerto Rico en la ONU, incluyendo cuando se intentó llevar nuestro caso a la Asamblea General de la ONU. Y también ha sido abogado de presos políticos, es criminalista y jurista. Eh, Así que a ambos, gracias por estar acá, gracias por su tiempo y esperamos entonces tener una conversación durante la próxima hora, hora y 20 minutos aproximadamente. Vanessa se tiene que ir como a las 8:30 y estamos programados para terminar más o menos ahora, pero de todas maneras, Vanessa hace la presentación y Rafi, y al final podemos hacer la parte de preguntas y respuestas, comentarios, etcétera. Todas y todos son bienvenidos a hacer, a sentirse libres de hacer cualquier tipo de pregunta o comentario, dentro de los parámetros, obviamente, de lo que es el tema de la conversación, que es el caso colonial de Puerto Rico en la ONU. Manuel, quiero que se reconozca que está con nosotros el expreso político Edwin Cortés, que está residiendo ahora en Chicago. Bienvenido, Edwin. Bienvenido, compañero, y gracias por llegar. Bienvenido, Ahora sí, Edwin. Vanessa, te pasamos los micrófonos. Ok, bueno, reconozco varias personas aquí, eh, que no he visto hace tiempo, o he visto recientemente. No voy a mencionarlas a todos, pero no, gracias por estar con nosotros, por estar aquí conmigo y con Rafael Anglada López, que creo que es la persona que más sabe del caso de Puerto Rico en la ONU, porque lo ha vivido desde los años 70 y lo ha vivido físicamente, ¿no? Y también tiene una tesis doctoral. Yo lo que voy a hacer bueno, primero que quiero agradecer a Manuel Meléndez Lavandero, a Luis Cordero por esta invitación. Es muy importante todo este proceso educativo y que, ¿no? Que las personas en Puerto Rico, que las personas aquí en Estados Unidos, en la diáspora y donde sea, conozcan qué es el caso de Puerto Rico y que por lo menos tengan un conocimiento de cómo es que ese caso colonial se ha llevado a Naciones Unidas frente a nuestro enemigo, que es el país, uno de los países más poderosos, un imperio poderoso, que es el imperio de los Estados Unidos, ¿verdad? Y quiero empezar por ahí. Yo lo que voy a hacer es puntualizar algunas cosas sobre nuestro historial en ONU a partir de 1960. Nuestra última resolución en el caso de Puerto Rico en ONU el año pasado, en el Comité Especial de Descolonización, y entonces dar algunas ideas y pasarle a Rafi los detalles de lo que ha pasado en el transcurso de los años que él tiene, o sea, tiene esa vivencia, no solamente esto de haberla estudiado, sino también de haberla vivido. Hay que hacer un reconocimiento a quienes comenzaron esa jornada internacional. Ramón Emeterio Betances, don Pedro Albizu Campos, fueron los pioneros en llevar el caso de Puerto Rico a la ONU, perdón, el caso de Puerto Rico a nivel internacional, que se conociera en Latinoamérica y el Caribe. Posteriormente, ¿no? Luego de esa debacle y ese engaño de la resolución 748, ¿no? En el año 53, ¿cómo fue que pudimos levantarnos, ¿no? Y traer nuevamente el caso de Puerto Rico ante las Naciones Unidas y a la jurisdicción del Comité Especial de Descolonización? Y eso fue mucho sudor,
fueron muchos malos ratos, vamos a ponerlo así. Y esa visión la tuvo, entre otras personas, Juan Maribraz, Rubén Berríos Martínez y muchas otras personas que colaboraron en ese esfuerzo. Y voy a empezar con qué dice en algunas, ¿no? En breves palabras, lo que llamamos la Magna Carta de la Descolonización, que lo que decimos que es la resolución 151415, y quiero leer el título exacto de esa resolución. La resolución lee en su título: Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Esto es bien claro, es la independencia, no estamos hablando de otra cosa en esta resolución, que fue aprobada por la Asamblea General un 14 de diciembre de 1960. Y fuerzas progresistas independentistas en Puerto Rico y en Estados Unidos vieron esto como una gran oportunidad para volver a traer el caso colonial de Puerto Rico a las Naciones Unidas. Quiero leer algunas partes de esta resolución, donde en su parte preambular dice que hay que crear las condiciones eh, ¿no? Para que se respeten los principios de igualdad de derechos y la libre determinación de todos los pueblos, y asegurar el respeto universal de los derechos humanos y libertades fundamentales sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Vamos a transportarnos a 1960. Ya se está hablando de esto. Muchos países de Asia y de África han advenido a su independencia por distintos medios, ¿ok? Y entran como países miembros, Estados miembros a las Naciones Unidas, y es aquí donde se pone la presión para que la ONU haga lo que tiene que hacer, que es abogar por el derecho a la libre determinación. Porque en el 45 no era así. Rafi puede hablar muy bien de eso. Y entonces en su parte dispositiva, dice que no, la sujeción de pueblos a dominación y explotación extranjera es una denegación de los derechos humanos fundamentales y contraria a la Carta de las Naciones Unidas, lo que compromete la paz y la cooperación mundial, o la paz y seguridad internacional. Ese párrafo es bien importante. Los compañeros Juan Maribraz, Vicente Heigel Polanco, y no me acuerdo ahora de la otra persona, Rafi nos puede refrescar la mente, se desplazaron a ONU porque originalmente lo que la 1514 colocaba como párrafo dispositivo era que esta resolución iba a aplicar a los territorios en fideicomiso, lo que llaman el Trusteeship Council de ONU, o a los territorios no autónomos, los que estaban en la lista. Y a nosotros nos habían sacado en la lista mediante la resolución 748. Y estas personas fueron puertorriqueños a ONU y pudieron convencer a esas delegaciones de añadir lo siguiente: en los territorios en fideicomiso y no autónomos, y en todos los demás territorios que no han logrado aún su independencia. Eso es lo que nos da la jurisdicción para poder entrar al Comité de Descolonización y poder entrar el caso de Puerto Rico al Comité de Descolonización. Y encima de eso, la resolución dice de que deberán tomarse medidas inmediatamente para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios sin condiciones ni reservas. Y yo solamente estoy leyendo algunos de ellos, eh, para tener una idea de lo impactante que ha sido y que sigue siendo la Magna Carta de la Descolonización, que es la resolución 151415. Entonces, hubo mucha lucha, hubo muchos tropiezos, hubo muchos obstáculos. Acuérdense, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿cuál era la posición? Y sigue siéndola: es que Puerto Rico es un asunto interno de los Estados Unidos, y había que contrarrestar eso. Hasta que por fin, en el 1972, después de todos estos años, estamos hablando en el 61 se crea el comité, después de la resolución.
Sigue el comité hasta el 1972, en donde se da la oportunidad a Juan Mari Brás y a Rubén Berríos Martínez a comparecer ante el comité como peticionarios. Y es la primera vez que el comité dice, sí, nosotros tenemos jurisdicción sobre el caso de Puerto Rico. ¿Ok? Claro, no estamos en la lista, así que este parrafito que les voy, o esta oración que les voy a decir, es sumamente importante porque sin esa oración el caso no hubiera continuado. Mantener el caso de Puerto Rico bajo examen continuo. Y por eso estamos aquí 2025, porque esa oración, que es la oración final en todas las resoluciones, es importante para que el caso de Puerto Rico se pueda ver en el Comité Especial de Descolonización en el próximo año. Así que desde el 72 tenemos eso. Y fue una resolución muy simple, un párrafo. ¿Ok? El que ha vivido esto, o sea, Rafi, que lo ha vivido, también el compañero Rubén Berríos Martínez, que es la persona que nos queda, que estuvo allí, ha vivido esto y sería, ¿no?, como una recomendación ver si él pudiera hablar, ¿no?, de esa experiencia en aquel momento, en aquel año. Y llegamos en un momento donde había un impasse, donde no podíamos tener resoluciones porque no había el consenso o no había los votos para pasar una resolución apoyando el caso de Puerto Rico en el Comité de Descolonización. Y fue creo que del 87 como hasta el año 2000, donde por lo menos sí logramos que cuando el presidente o presidenta del comité se dirigía al comité, no vamos a revisar el caso de Puerto Rico, dijeran y lo dijeran y fuera esto documentado, que el caso de Puerto Rico continuará bajo continuo examen. Eso es esto clave para seguir, ¿no?, en este foro que no podemos perder. Voy a dar, como no tenemos mucho tiempo, voy a dar marcha hacia adelante, hacia el 2024. De una resolución en el 1972, que era un párrafo, tenemos ahora una resolución del Comité de Descolonización, y la tengo aquí, de 4 páginas. ¿Ok? ¿Y qué cubre esta resolución? Bueno, esta resolución reconoce la jurisdicción del Comité Especial de Descolonización sobre el caso de Puerto Rico, y dice también específicamente que va a mantener en constante examen la cuestión de Puerto Rico. Y por eso vamos a tener vista en junio del 2025. Esta resolución fue una resolución consenso, como han sido las últimas resoluciones en los últimos años, presentada por Cuba, y que fue coauspiciada esta es la del año pasado, 2024, coauspiciada por el Estado Plurinacional de Bolivia, la Federación Rusa, Nicaragua, la República Árabe Siria, la República Bolivariana de Venezuela. ¿Ok? ¿Ustedes quieren saber cuántas resoluciones han habido en el comité? 42. ¿Ok? ¿No? Para tener las cosas claras. Y en esta resolución del año pasado, que se ha ido construyendo, ¿no?, para que se incluyan más cosas, ¿no?, a través de los años, se reconoce que no se ha logrado hasta el momento poner en marcha en Puerto Rico un proceso de descolonización que cumpla con los requisitos de la resolución 151415, Magna Carta de la Descolonización. Reconoce que el Congreso de Estados Unidos ha impuesto una Junta de Control Fiscal, que es la que tiene los poderes plenarios sobre Puerto Rico. En otras palabras, es un reconocimiento claro sobre el colonialismo, y es un reconocimiento también de cómo aplican la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos a los territorios, a las colonias, para ser más precisa. Reconoce la cuestión de que como esta Junta ha ido recortando derechos económicos, políticos, sociales y culturales, donde quien ha sufrido es el pueblo, para pagar una deuda. Y esto es una deuda que, vamos a decirlo así, es Thank you. una deuda que no ha sido auditada. Es una deuda que es un saqueo. O sea, y hay que ver la historia de Puerto Rico y eso se puede verificar. Es una deuda que es impagable
Y es una deuda que en un país soberano puede decidir, nosotros no vamos a pagar por un saqueo. ¿Ok? También en esta resolución se reconoce los problemas de salud que dejó la Marina de los Estados Unidos en Vieques, como también exige la descontaminación, ¿no? De todos estos de Vieques, eh, y también reconoce las resoluciones de otros entes internacionales como el Movimiento No Alineado, como el Consejo Internacional Socialista, como la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que han apoyado el derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia bajo la 1514-15. Y es importante en estas cosas utilizar la palabra derecho inalienable a la independencia. ¿Ok? Porque es un derecho que no se pierde nunca. ¿Ok? Y entonces reconoce los varios sectores, nosotros, ¿no? Que hemos ido a comparecer al comité, y también nuestro derecho sigue siendo afirmado en el primer párrafo de nuestro derecho inalienable a la libre determinación e independencia de conformidad con la 1514-15 y no otra cosa, es la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Eh, Hace notar también la resolución del año pasado y de otras resoluciones anteriores, la persecución contra el movimiento independentista. Y el año pasado reconocen el amplio apoyo a la independencia demostrado por personalidades, gobiernos y fuerzas políticas de Latinoamérica y el Caribe. Esto es bien importante. Si uno tiene el consenso de la región latinoamericana y caribeña, podemos ir más lejos y podemos seguir en marcha adelante. ¿Ok? Quiero también ¿no? Enfatizar que este año va a haber un proceso eh, de peticionarios. Eh, Otra cosa que se me pasó de la resolución del año pasado y años anteriores es que también en la parte resolutiva se reconoce que la Asamblea General considere en todos sus aspectos el caso colonial de Puerto Rico. Y eso es cuesta arriba, eso es un plan que tenemos que hacer entre todos y todas del movimiento independentista, tanto en Puerto Rico, tanto en la diáspora y donde quieran que haya personas comprometidas con la independencia de Puerto Rico. Yo creo que una de las cosas que podemos hacer, ¿no? Pues estoy resumiendo, es entren en el web de ONU. En la primera página, si usted entra en la parte derecha, va a haber un menú que dice descolonización o decolonization. Entren ahí y miren lo que se está haciendo y entren en el caso de Puerto Rico. Inclusive ya usted puede ver todas las sesiones de los últimos 10 años, más o menos, o 10, 15 años, donde están todas las transcripciones, quién habló, incluyendo los países, incluyendo los peticionarios, la resolución, todo eso está ahí, que no hay que moverse, o sea, no hay que moverse a una librería a Nueva York para ver eso, se puede ya ver desde su casa. Eso es lo primero. Y uno puede, pues, autoeducarse en esto. Eh, lo otro que se puede hacer y se puede hacer desde Puerto Rico hay varios países de la región latinoamericana y el Caribe que son miembros del Comité de Descolonización. Y yo los voy a leer aquí porque hay consulados en Puerto Rico de esos países y ustedes pueden visitar, ¿no? Y dar información eh, en apoyo a la independencia de Puerto Rico o, ¿no? O algún tipo de información investigativa sobre la economía, sobre el corte de fondos a la Universidad de Puerto Rico, sobre la represión, etcétera. Y le voy a leer cuáles son los países en el Comité de Descolonización que son parte de nuestra región latinoamericana y caribeña. Antigua Barbuda, Bolivia, Chile, Cuba, Dominica, Ecuador, Grenada, Nicaragua, Saint Kitts Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent y Grenadines y Venezuela. Yo recomiendo también el Timor del Este, ¿no? Que tuvo una lucha sobre la independencia ¿no? Y vino su independencia en el año 2000, que estudia el caso del Timor, donde tuvimos mucha relación. Lo otro es la solidaridad con las causas
de los otros pueblos. Puerto Rico no es un caso aislado. Aquí tenemos que solidarizarnos con las luchas del pueblo palestino, con las luchas del pueblo saharaui y con las luchas de otros pueblos. Y lo voy a dejar ahí para que Rafi, pues, esto llene lo que yo, ¿no? Lo que yo no cubrí y que también nos dé otras ideas sobre cómo seguir adelante. En el caso de Puerto Rico, importante no perder los foros que tenemos y seguir ganando en otros foros. Muchas gracias. Sí, gracias, Vanessa. Y vamos a pasar al compañero Rafael Anglada, pero antes de continuar, eh, tenemos una persona que dice iPhone, pero no sabemos su nombre. Por favor, iPhone, si te identificas, queremos saber tu nombre. No, no sé, tal vez yo ahorita traté de entrar por el iPhone y no me permitió, no sé, y me vine al teléfono. Oh, y me Déjame, cambié el teléfono, puede haber déjame ver. sido yo. Es Lisa Bueno, Pérez. yo te veo, eres Minerva Luciano. No es, Sí, yo así estoy. te cambié el nombre, pero ¿tienes otro teléfono abierto? Sí, sí, porque traté de entrar por mi iPad y no me permitió, me dijo que no estaba la reunión y entonces entré en otro teléfono, Android, por acá. Se me hizo más fácil. Puede ser eso, digo yo. Ok. El iPhone es la compañera Doris Pizarro. Ah, Ok, pues está bien. pues súper bienvenida, Doris. Vamos a cambiarle el nombre aquí a Doris Pizarro. Entonces, también para reconocer la presencia del compañero Norberto González Claudio, exprisionero político de Macheteros, y su compañera Elda Santiago, que están también presentes en esta reunión. Gracias por llegar. A la compañera Doris Pizarro también. Y también le queremos mencionar, las preguntas las vamos a tener más adelante para que los compañeros puedan terminar de su presentación y luego entonces está abierto el foro para preguntas, comentarios, etcétera. También lo pueden ir poniendo en el chat, escribiendo en el chat si tienen alguna pregunta en inglés o en español, y luego los visitamos, ¿ok? It's not about everything. Dicho eso, le pasamos los micrófonos al compañero Rafael Anglada. Sí, muy buenas noches. Antes que todo, quiero consignar que me siento muy honrado de hablar ante este grupo de patriotas. Me encantaría distinguir a algunas personas. Eh, la mención que hicieron de Edwin Cortés es muy importante. Edwin ganó no solamente su condición de patriota, sino ganó mucho liderato dentro de las prisiones federales y estatales norteamericanas ante los otros colectivos nacionales. Además, veo por ahí en una esquinita a Mirna O'Neill, una pareja, Mirna y Manuel, fueron instrumentales desde hace casi 50 años en el estado de Vermont y gracias al trabajo de ellos dos, a mí un día Mary Brás me ordenó en el año 87 que fuera un momentito a Vermont a conocer a un viejito que era alcalde de Burlington, que se llamaba Bernie Sanders. Eh, Aquí todos hemos hecho mucho trabajo. Veo a María de Lourdes, con quien tuve el honor de trabajar en los años del caso de Hartford, de los macheteros, en la década del 80. Pero entremos en materia. Antes de que se creara Naciones Unidas, yo quiero mencionar dos palabras: siglo XX, la Internacional Comunista y el movimiento panafricanista, que tuvo su reunión más exitosa en la ciudad inglesa de Manchester, precisamente en el 1945. Han habido otros movimientos panasiáticos, pan-árabes, que fueron instrumentales en que se fuera creando una conciencia de lo que una vez se llamó los países afroasiáticos. Eh, Cuando se funda Naciones Unidas, incluso antes de que se funde las Naciones Unidas, cuando se da la cumbre de Yalta, la realidad es que la descolonización no era una prioridad
de las tres grandes potencias. La prioridad era terminar de ganar la guerra y uno de 11 prioridades era crear la Organización Mundial, que es lo que se llamaría, Naciones Unidas se llama Naciones Unidas porque fueron las Naciones Unidas que combatieron al eje, que combatieron a Hitler. Las Naciones Unidas exitosas. Como cuestión de hecho, hubo una gran polémica porque no se quería dejar entrar a Argentina, porque se alegaba que Argentina había sido un aliado subsilentio de el régimen de Hitler en términos de que le había suplido mucha carne. Pero superado todo eso, se funda Naciones Unidas en San Francisco y como ya comentaba Vanessa, el artículo 73, inciso E de la Carta, lo que habla es de que los países, los gobiernos tienen un deber de auxiliar a que los pueblos dependientes, se usaba la palabra dependientes, advinieran al gobierno propio. Nadie sabía qué quería decir gobierno propio. No había una definición, digamos, química de qué quería decir gobierno propio. Y así las cosas, en la resolución 66 de la primera Asamblea General que sesionó en Londres, la sede esa que ustedes conocen no existía. Como cuestión de hecho, la primera avenida de Nueva York era una avenida fabril, una avenida de cementeras y canteras y cosas de esas. Pero en Londres se redacta una lista de territorios, una lista bastante universal. Digo bastante porque, por ejemplo, para darles un ejemplo, como España y Portugal no habían sido admitidas porque se veían aliados de Hitler, pues se quedaron fuera las colonias portuguesas y españolas. Cosas así, eso se trató de arreglar posteriormente. Se creó esta lista inmensa que se le llamó la lista de territorios. Pasaron unos años y cada potencia colonial decidió a cuál colonia preferida querían sacar de la lista. El Reino Unido sacó a Malta en el Mediterráneo, después tuvieron que volver a meterla en la lista antes de concederle la independencia. Dinamarca hizo algo muy inteligente. Dijo, bueno, Groenlandia realmente no es colonia porque Groenlandia ya se ha incorporado al reino, al gran reino de Dinamarca, y por ende, pues no son colonias. Y así Francia, incluso utilizando el subterfugio de marxistas de la época, validó el que Guadalupe y Martinica pasaran a ser parte integrante de Francia. O sea, por ende, que había como una descolonización que se lograba anexando, integrando territorios tales como Martinica y Guadalupe. Francia siempre fue muy arrogante, incluso a un país que es signatario de Naciones Unidas, fundador de Naciones Unidas, como fue el Líbano, junto a Siria, la India y Filipinas. eh, Francia bombardeó a Líbano con posterioridad a que se fundara Naciones Unidas. Y así pues se dieron debates fascinantes. Suráfrica, por ejemplo, el régimen supremacista, blanco, racista de Suráfrica, pretendía anexar a un territorio que la comunidad internacional le había entregado en fideicomiso como resultado de la Primera Guerra Mundial. Y el racista de turno, que era un general que se llamaba de apellido Smuts, que era un héroe de la Segunda Guerra y fue un héroe en la fundación de la ONU, decía, pero ¿por qué ustedes me van a criticar
si a mí el que me convenció de esto fue Woodrow Wilson cuando nos reunimos en París, en el Tratado de Versalles. O sea, que ese es el caso de Namibia. Namibia hubiera sido integrado a Sudáfrica allá para el 46, claro, y por supuesto eso no lo lograron. Bueno, volviendo a nosotros, se da lo que se ha llamado por muchos de nosotros una nueva lucha de independencia y un joven de 31 años que se llamaba Juan Maribra, había aprendido ayudando a don Gilberto Concepción de Gracia en el debate de la resolución 748 del año 53, que es la resolución que por designio de Washington saca a Puerto Rico de la lista. En otras palabras, en el año 53 se dio un inmenso debate diplomático, que por supuesto los dos grandes dirigentes fueron don Gilberto Concepción de Gracia por el PIB y Julio Pinto Gandía por el Partido Nacionalista de Puerto Rico. Eso fue una batalla de gigantes, y tuvimos unos aliados espectaculares. La más famosa era una muchachita de la India, de la clase alta, ya independiente, que se fue al palo con el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas y lo llevó al palo hasta el último día, el 27 de noviembre del año 53. Pero, como diríamos en la calle, nos ganaron por poquito. Eso es un debate precioso. Además, Polonia jugó, Guatemala, Bolivia, Argentina, México, incluso jugaron un rol protagónico a favor nuestro. Todo eso está documentado hay un volumen reciente que publicó la Interamericana dedicado a don Gilberto. A mí se me pidió que escribiera el capítulo de don Gilberto en la ONU en el 53 y está impreso. El libro pesa como 20 libras. Yo digo que es un arma en defensa propia. Este, pero don Gilberto incluso privadamente fue recibido por la presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que era nada menos que la hermana del primer ministro Nehru de la India. Y alguien me dijo los otros días que esa señora, la hermana de Nehru, había visitado a don Pedro en el Columbia Hospital en el periodo entre el 45 y el 47, en que don Pedro estaba técnicamente libre, pero estaba libre bajo muchas condiciones restrictivas, incluso la de que se le prohibiera viajar a Puerto Rico. Bien, nosotros fuimos derrotados en el 53 y ahora es que llegamos al pollo del arroz con pollo, la resolución 1514 de Naciones Unidas de 14 de diciembre de 1960. Ese año 60, fue muy importante. Ya había triunfado la Revolución Cubana. Se dieron dos conferencias, básicamente latinoamericanas, muy importantes. Una en México, que la presidió el general Lázaro Cárdenas, que ya no era el presidente de México, y hubo otra conferencia que se celebró en Maracay, en Venezuela, técnicamente una conferencia auspiciada por la CIA, financiada por la CIA, pero que generó tanto combate ideológico que allí se aparecieron dos delegaciones puertorriqueñas, la de los colonialistas y la de nosotros, y comparecieron dos delegaciones por Cuba, una por los exiliados o los ahora exiliados, y otra por la Revolución Cubana. Y allí se forjó una amistad muy emblemática entre Juan Maribra y Ricardo Alarcón de Quesada, que dice Juan que Ricardo Alarcón pesaría 90 libras. Se apareció allí con
una maleta y Juan le dijo, mira, yo soy de Puerto Rico, a mí no me dejan entrar, pero mira, esto es lo que está pasando. Y allí también se conoció a Salvador Allende y a Chedi Yagan de Guyana. Esa conferencia de Maracay, que nosotros la ganamos, incluso desde los pasillos. O sea, Martí no pudo entrar, pudieron entrar otros independentistas. Y por supuesto estaban los populares, que estaban por la derecha, ya apoyados por Rómulo Betancourt. Pero esa conferencia generó una carta que es de poco conocimiento, firmada por 4 expresidentes latinoamericanos a favor de la independencia de Puerto Rico. Jacobo Arbenz, por supuesto, de Guatemala, José Velasco Ibarra, del Ecuador, Wolfgang Larrázaga, que era un almirante venezolano que fue presidente de Venezuela un poco antes de Rómulo Betancourt, y el cuarto, se me escapa ahora quién era, pero era de esa categoría. Y ese 60, Maribraz estuvo metido básicamente todo el año en Naciones Unidas. ¿Cómo se creó la 1514? La 1514 todo empezó con un memorial explicativo en mayúsculas que presentó Nikita Khrushchev. Personalmente lo fue y lo radicó. Y ahora quiero mencionar un héroe puertorriqueño que nadie menciona, nadie, que fue don Emilio R. Delgado, un héroe que había combatido por la República Española en las filas del Partido Comunista de España, que tiene un espacio en la historia de la poesía en Puerto Rico, y que eventualmente termina siendo corresponsal de la agencia soviética TASS en Naciones Unidas. Y de los 3 puertorriqueños que Vanessa mencionaba, Juan Maribraz, Vicente Heigel Polanco, el tercero era don Gabriel Vicente Maura. Heigel Polanco le dice, Juan, yo te quiero llevar a casa de un amigo mío que yo creo que tú lo debes conocer y debes trabajarlo. Ese era Emilio R. Delgado. Si usted entra al municipio de Corozal, usted ve una escuela superior a la izquierda que lleva su nombre. Ese es el único homenaje que tiene Emilio R. Delgado en Puerto Rico. Cuando él falleció en Nueva York, Maribraz fue a recibir sus restos al aeropuerto y a despedir su duelo. Y por supuesto, eran poquitos. Eso fue como para el 63, 64. Pero Emilio R. Delgado, dice un historiador, que Emilio R. Delgado tuvo acceso al memorial explicativo que iba a radicar Khrushchev. Y él lo leyó, sobre descolonización. Lo leyó y había muchos nombres de muchas colonias. Y le dice, primer ministro, pero aquí no debería usted incluirle el nombre de Puerto Rico. Y se dice que así es que entra el nombre de Puerto Rico al memorial explicativo de la Unión Soviética. Ese memorial genera un proyecto de resolución que por supuesto es derrotado, o sea, es derrotado, pero en el interín surge otro proyecto que era de las llamadas 33 potencias afroasiáticas, que era todo ese caldo de cultivo que había surgido del África, que había surgido del Asia, incluso del sudeste asiático. Y ese segundo proyecto, el llamado proyecto afroasiático, es el que prevalece. Cosa que hemos hecho muchas veces, nos hemos tirado al frente sabiendo que vamos a perder, pero estamos generando en la retaguardia otros procesos políticos.
Ese debate de la 15-14 fue una belleza, una belleza. Cuba recién llegaba a la comunidad internacional, digo, la Revolución Cubana. Quiero mencionar un nombre. El primer embajador que tuvo la Revolución Cubana en Naciones Unidas había sido un profesor de Fidel Castro en la Escuela de Derecho, un profesor de griego antiguo, don Manuel Bisbé Alberni. Y don Manuel dejó su vida en Naciones Unidas. Su hermano le dijo, no te montes en el avión, tu corazón no aguanta eso. El hermano era cardiólogo. Y claro, Cuba estaba en la crisis de los cohetes y Playa Girón, después 61. Y efectivamente se desplomó frente a las puertas del Consejo de Seguridad. En Cuba se le honra, hay una escuela muy cerca, bastante cerca de la misión de Puerto Rico. Sus dos hijos fueron pilotos de combate de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y por lo menos uno de ellos murió en combate. Hay muchos héroes. Se sabe que doña Laura Meneses de Albizu y Juan Juarbe y Juarbe, esa es otra historia. Ellos habían vivido en el exilio en Cuba desde la década del 30. Doña Laura fue instrumental en apoyo al 26 de julio en Ciudad de México. Incluso Fidel le tenía mucha confianza a doña Laura. Incluso llegó a decir que si un documento él no lo podía examinar, que lo examinara doña Laura antes de aprobarlo. Eh, Doña Laura y Juan Luis Juárez, por supuesto, habían tenido una misión nacionalista en la Cuba pre-Batista y después de Batista. Y eran personas reconocidas en la sociedad cubana, de sociedad política cubana. El asunto es que Juárez Juárez llegó a ser el segundo hombre de la Embajada de Cuba en Naciones Unidas e innumerables veces defendió a la Revolución Cubana. Doña Laura atendía los temas de los territorios dependientes, pero estoy hablando antes, durante e inmediatamente posterior a que se aprobara la 15-14. Eh, habían diferencias. Y Juan Maribra tuvo muchas diferencias, que no es el tema de nuestra conversación en la noche de hoy, pero se dio un debate que tomó varios años, porque Juan había visto que meternos por la 15-14 y meternos por el naciente Comité de 24 que no existía. El Comité de 24 se crea para darle cumplimiento a la 15-14. Ese es el nombre del comité. Y primero fue Comité de los 17, después de los 24. Y tuvo presidentes aliados y presidentes que no eran aliados. El primer presidente que tuvo el Comité de 24, que era precisamente de la India, básicamente no quiso escuchar a Juan Maribra. En febrero del 62, 6-2. El segundo presidente que tuvo el comité era un malieño de Malí, de formación marxista, que era un soldado, yo nunca lo conocí. Esa década yo no estaba por todo aquello. Yo llegué en el 71, en que hubo otro gran africano que vive, que es Salim Ahmed Salim. Y uno hablaba con él, yo estuve innumerables veces. Y con Salim, y anteriormente con Medun Fall, el de Mali, y un tercer africano que se llamó Malesela, de Tanzania. Eran compañeros y uno podía discutir estrategias. Antes de terminar, que a lo mejor me he excedido, pero de las cositas que yo tuve el honor de presenciar y de participar, yo llegué en el 73, inmediatamente después del golpe de Estado
de Pinochet contra Allende. En el 74, 74, Cuba no era miembro del Comité de 24. Cuba tenía que hacer el cabildeo desde fuera del comité. Y paréntesis, el primer proyecto que se radicó en el comité lo radicó el gobierno de Hassan Hussein. Eso es número uno. Número dos, el aliado insobornable de nosotros, hasta los otros días, hasta hace 4 meses, fue el gobierno de Assad en Siria, el padre y ahora el hijo, y posteriormente el hijo. Siempre, siempre diciendo presente y con un nivel alto intelectual y yéndose al palo con los americanos a cada rato. Eh, Paréntesis, un chileno que nos apoyó en el 72 en el comité, que Allende le dijo a Maribraz personalmente, le dijo, mira, el hombre mío de confianza es James Holger. Las cosas discútelas con él. Pues James Holger en el 73 se viró como una, como una, como un zapato. Y yo presencié varias veces cómo le pasábamos por al frente y le dejábamos la mirada puesta. Y él tenía que bajar los ojos. Varias veces. En la ONU ocurrieron millones de cosas, pero les hablaba del 74. En el 74, la Venezuela de Carlos Andrés Pérez, no existía Hugo Chávez, eh, tuvo una idea muy solidaria con nosotros. Y es que se retiró del comité, ha hablado con los cubanos, se retiró un día del comité y al otro día Cuba radicó la petición de que se le hiciera miembro del comité de 24. Eso lo tenía que decidir el presidente de ese año, que daba la casualidad que había sido un comandante guerrillero de la Argelia independentista. Y murió los otros días, fue presidente de la República, tuvo un final muy, muy problemático, pero con nosotros se portó bien. Y para cuando Venezuela se retira y Cuba radica la moción, la solicitud, los americanos habían estado medio dormidos. Y cuando se despertaron de la dormidera, trataron de precisamente usar al grupo latinoamericano de embajadores, de la cual estaba excluida Cuba, excluida desde la época de la OEA. Llevaba más de 10 años excluida. Y entonces ponen a un embajador argentino que era bien desagradable. Era bisnieto de un general argentino de derecha, Carlos Ortiz de Rozas, a quien yo tuve que conocer, etcétera. Y, y Carlos Ortiz de Rozas cita a Ricardo Alarcón, a este grupo latinoamericano de embajadores, y yo nunca vi a Ricardo más molesto que ese día, más cínico. Y le dijo, pero una pregunta, presidente, ¿quiénes son ustedes? Ustedes son grupo latinoamericano y Cuba está excluida. ¿Quiénes son ustedes? ¿A nombre de quién ustedes me están hablando? No, mire, embajador, es que le queremos ofrecer 3 comités a cambio de que usted retire la solicitud del comité de 24. 3 comités de presupuesto, de ayuda económica, etcétera. Y Ricardo le dijo que no. Además, Ricardo estaba bajo órdenes directas del presidente de Cuba. Eso era personal. Y, y entonces, cuando Ricardo se retira, yo estaba presenciando el body language desde un lugar que así me lo permitía. Esa reunión se llevó a cabo en el Indonesian Lounge y desde el elevador se podía ver bastante claro. Uno de los caribeños, los países caribeños jugaron un rol bien importante, los nuevos estados caribeños
digamos, del Caribe Oriental y separa a uno de los caribeños. Aquí el racismo es importantísimo. América Latina ejerció décadas de racismo supremacista y de desprecio contra nosotros. La totalidad de los gobiernos blancos de América Latina y serviles a los Estados Unidos. Y este caribeño le dice, presidente, hay un pequeño problemita, es que, mire, la amistad que tiene el embajador de Cuba con el embajador de Argelia es superior al de la amistad de todos nosotros con el embajador de Argelia, que se llamó Abdelaziz Bouteflika. Ese es el famoso Bouteflika, el famoso Butterfly, de cuando Boumediene le dio el golpe a Ben Bella. Y realmente Bouteflika era un conspirador. O sea, Bouteflika era un artista. Y una cosa, para que ustedes sepan cómo se dan las alianzas, esa votación Cuba debía ganarla, pero no era montón a poquito. Se le acerca un africano anticomunista que era muy prominente en Naciones Unidas, el embajador de Senegal, que se llamaba Medoune Fall, y le dice en francés, porque el francés de Ricardo era mejor que su inglés. El segundo idioma de Ricardo era francés. Le dice, embajador, usted y yo tenemos discrepancias ideológicas, somos contrarios ideológicos, pero nosotros respetamos el propósito legítimo que tiene Cuba de luchar contra el colonialismo. Si estos payasos golpistas, militares golpistas de Guatemala, se meten en el medio, usted me hace una seña y yo le viro el África completa a favor de usted. Esto fue un año antes de que Cuba hiciera pública su solidaridad con Angola y con las colonias portuguesas africanas. Efectivamente, Bouteflika, un artista, como un director de una sinfónica, llevó a cabo la sesión y Cuba entró al Comité de 24 en diciembre del 74. Como decía Vanessa, han habido muchas resoluciones, se han ganado y se han perdido. Nosotros perdimos el debate del 74, perdimos el debate del 75, logramos un empate en el 76, perdimos el 77. Entonces el 78, que fue la alegada alianza con los populares, que no es cierto, pero que efectivamente Rafael Hernández Colón en el 77 había cabildeado en nuestra contra. Había trabajado desde la embajada americana. Y cuando termina el 77, está Ricardo Alarcón saliendo por el Delegates Lounge y ve en una esquinita una persona que obviamente era Rafael Hernández Colón. Y como persona educada e inteligente, va y lo saluda. Le dice, mucho gusto, gobernador. Ustedes ganaron y nosotros perdimos. Y Hernández Colón, que también era inteligente, le dijo, mucho gusto, embajador, ambos perdimos. 77. Y Rafi, entonces, sí, ya termino con esto. 78, pues ustedes saben que se dio pues una llamada alianza y de ahí en adelante pues la cosa fue mejor. Perdonen que me excediera. no, Rafi, estamos muy agradecidos de toda esa Por mí exposición, puede seguir. También por mí. Eso. pero sí, Necesitamos como una sesión semanal con Sí. por eso yo lo dije al principio. definitivo, y Quien yo, sabe de esto es Rafi Anglada, que también lo ha vivido. Y yo quiero aquí reconocer la presencia de la profesora Rabab Abdul Hadi, Sí, luchadora palestina. I want to acknowledge the presence of Professor Rabab Abdul Hadi, a Palestinian fighter. Thank you, Mark.
Thank you very much Vanessa, for I'm very happy and honored to be here and to listen and learn from all of you. I'm sorry that I don't speak Spanish well, and I can't even read the closed captioning and translate to English or Arabic, but I've been listening with all the Spanish I know. I've been learning a lot, and I've been reminded with all the history that you've been talking about following the 1945 African Asian people's solidarity. I've been listening to 1958 with all the imperialist attacks and so on. So I'm just very happy to be listening to the history and understanding more and learning more about the Puerto Rican anti-colonial struggle that is very, very close to our hearts in Palestine, and also to just say we are so appreciative. We are so and thrilled by the amount of solidarity that Puerto Rican people day in and day out are expressing towards Palestine. And you're doing it. You're doing it every single day on the island. And we don't even have to be there. We see it, and sometimes we discover it without even knowing that it is there. And our hearts are with you, and we are always there. And we remember the Hartford case. We remember Don Albizu Campos. We remember being hosted by all of you. Remember Don Rafael Anglada, of course, Vanessa, all the compañeros here who have been there. We've been there so many times. Professor Jaime, who hosted us. Everybody, we saw you there not long ago in November. We will see you again in November. We're doing so much stuff with you and teaching Palestine. So and Professor Lopez, I see her here under Frente Independentistas. I see so many names. We have so much love for you, and we were there with you marching in Hartford and everywhere. You're always there for us, and all this history is so important to also bring the history of the world, because the United States tries to isolate us and isolate you and say these are small things that are nobody cares about, but that's not true. We're all in it. We're all in it together, and we also really need to understand history. And we're always there for each other. So, and we appreciate you so much, and our struggle is together. And we do know that we will win. Venceremos. Thank you so much for having us here. We'll Eso, always be there, and thank you for being for us. And thank you for recognizing me. I don't want to take more time. gracias, encantado y mucho honor tener a la doctora Rabat Abdulrabi con nosotros esta noche. Gracias por llegar. La compañera Vanessa Ramos había mencionado que se retira en breve, y entonces si tenemos alguna pregunta o comentario para Vanessa o para Rafi, pues entonces entiendo que este es el momento, y ya más adelante yo creo que Rafi está comprometido y Vanessa también, de que podemos tener alguna otra sesión más adelante Sí, para darle Claro. seguimiento a esto, ¿verdad? Porque claro, yo empiezo, pero Rafi da los detalles, porque, o sea, hay cosas que él mencionó que yo no sabía, así que me tengo que sentar también a aprender. Como por ejemplo, creo que Como Luis por Cordero tiene ejemplo, un comentario o algo que hacer antes, por favor. perdón. Sí, Luis Cordero. sí, muchos saludos compañeros y compañeras desde Rincón, Puerto Rico. buen sitio Pues para estar, ¿no? sí, hay mucha energía, muchas cosas Y pasando aquí lucha. también. Yeah, definitivamente. Pues mira, a mí me encanta la historia, sobre todo estas cosas que han pasado, pero la pregunta mía es que ya nosotros llevamos como 30 y pico de años en las Naciones Unidas, manifestaciones, haciendo presentaciones, hablando, pidiendo por la independencia y esto y lo otro. Yo quiero saber si alguien tiene algún otro, otra manera de bregar con esto y hacer algo diferente que quizás tenga resultado. A mí me parece que más de 30 años de estar pidiendo la independencia y yendo a las Naciones Unidas y no pasa nada, hacen resoluciones, el mundo los apoya y los Estados Unidos lo ignora. Nosotros creo que estamos llegando al punto donde el mundo está cambiando, nosotros también debemos de cambiar, mi pregunta es para Vanessa o el profesor. Bueno, vamos a contestarla a los dos. Mira, yo te diría algo. Es bien importante no perder los foros que hemos ganado
con mucho sacrificio. Y uno de ellos es el Comité Especial de Descolonización, que empezamos, o sea, Rafi dio parte de la historia, pero hay mucho más que eso. O sea, las humillaciones que muchas personas pasaron antes de llegar a la primera resolución en el 1972. Eso es esto es otro foro que, ¿no? Que quizás Manuel pueda organizar las humillaciones que se pasaron. Y que de una resolución introductoria, de un párrafo, se pase a una de 4 páginas donde se cubra toda la opresión colonialista, no solamente desde el punto de vista de derecho internacional, sino también la opresión social, económica, cultural, de represión, presos políticos, y que el mundo no sabe eso. Y si nosotros no los traemos a ese mundo, que es ese edificio donde hay 192 países, pues estos no lo van a saber. Y eso es un foro, porque también hay otros foros que hoy no hemos tocado mucho. O sea, está el movimiento no alineados, por ejemplo, está la CELAC, ¿no? La Comunidad de Países Latinoamericanos y Caribeños, o sea, una iniciativa del presidente Eddie Chávez, que en paz descanse. Está también el ALBA. Pero otra cosa es lo que se haga en Puerto Rico, lo que hagamos aquí la diáspora y la presión que podamos hacer en otros foros que podamos tener acceso. Por ejemplo, un foro que debe explorarse es el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Naciones Unidas. Y esto, a través de la Asociación de Juristas, pues hemos hecho algo, pero creo que hay que hacer un esfuerzo colectivo de las organizaciones independentistas para ver cómo llegamos allí, donde no solamente son 3 reuniones al año, sino que también hay relatores especiales, hay grupos de trabajo por encima de todo eso, son como 30 y pico. O sea, y creo que amerita una reunión ¿no? de todos nosotros, incluyendo las personas que vivimos acá en la diáspora, para ver cómo se puede organizar algo. No hay que estar viajando a Ginebra, que cuesta muchísimo, y tú sabes, yo todavía estoy pagando lo que, olvídense. Pero se pueden hacer documentos que se pueden enviar, se pueden hacer cosas que no, siguiendo los formatos. Se puede expandir, pero es bien importante no perder lo que tenemos. Sí, Luis, yo creo que tú tienes razón en que hay que hacer cosas diferentes. Lo que pasa es que una vez tú logras meter el pie, digamos, en este caso en el Comité Especial de Descolonización, no puedes hacerlo este año y no ir el año que viene. Y entonces vas el otro y no vas el otro. No es así. Esto es una cuestión de casi territorial, casi física. No puedes dejar que te arrebaten lo poquito que has logrado. El Comité de 24 tiene sus problemas. Hace como, digamos, 18 o 20 años, cuando hubo una contrarreforma en Naciones Unidas de ahorrar gastos, se habló de eliminar el Comité de 24. La transacción fue que no se eliminara y se fusionara con una cosa que se llama en la primera comisión. O sea, querían eliminar el Comité de 24 y querían eliminar la cuarta comisión. Y la cuarta comisión sobrevivió porque se consolidó con lo que entonces se llamaba la primera comisión. O sea, siempre hay problemas. Los americanos han planteado 1000 veces formalmente eliminar el Comité de 24. Como cuestión de hecho, nosotros pudimos entrar al Comité de 24 una vez Estados Unidos e Inglaterra, o mejor dicho, el Reino Unido, se fueron del comité. Todo eso está documentado en mi llamado segundo libro, si alguna vez llega a papel, si alguna vez se imprime, pero está documentado. Estados Unidos se fue del comité. El Comité de 24 no es un partido de izquierda. El Comité de 24 tiene monarquías, tiene gobiernos que han sido eh, profusamente anticomunistas. Ha tenido dictaduras como la de Chile. Tenemos que seguir combatiendo a pesar de todo eso. Por ejemplo,
yo recuerdo cuando empezaba el tema del Sahara Occidental, que yo estaba allí, 74. El Comité de 24 envió una misión visitadora al territorio y la misión visitadora incluía a un gobierno monárquico del África, que en ese momento creo que era Costa de Marfil, y otro gobierno no monárquico, imperial, que era el Irán del Shah de Irán. Y la tercera miembro era una cubana, que siempre la distinguiremos su memoria, que era nada menos y nada más que la viuda de Fructuoso Rodríguez, el principal dirigente del clandestinaje del directorio revolucionario en la ciudad de La Habana. Ese es el evento de la masacre de Humboldt 7 en la historia de Cuba. Pues Marta Jiménez, que quedó viuda con una barriga en su cuerpo y le dedicó su vida a buscar a quien había choteado a las fuerzas de Batista hasta que lo encontró. Y se llevó a cabo un juicio plenario en Cuba. Ese es el famoso juicio contra Marquitos Rodríguez. Esa es otra historia. Pero Marta Jiménez fue una sacerdotisa de la lucha. Bueno, dicen que el presidente del Sahara le puso a su hija, le puso el nombre de Marta, ¿verdad? Pero cógete el caso del Sahara Occidental. El Sahara Occidental, aunque técnicamente lleva menos tiempo que nosotros en el sentido global, ha pasado por el comité, por la cuarta comisión, por la Asamblea General, por el Consejo de Seguridad, por el Tribunal Internacional de la Haya, por la Unión Europea, y siguen combatiendo. Y yo hace como 7 años, en un debate del Sahara, no sé si Vanessa se acuerda, yo veo que el saharaui va a pedirle el discurso contrario, el discurso a favor de Marruecos, que estaba dando el de Guinea Ecuatorial. Y se lo fue a pedir con mucha elegancia. Y yo le digo, oye, tú de verdad que eres fuerte. Y me dice, no, yo quiero tener ese discurso para cuando seamos independientes y nos pidan baucitas, yo quiero sacarles ese discurso. Porque la diplomacia no es nada o sea, no es vida suave. Puede llegar a la corrupción. Eso me lo advirtió Maribraz a mí en el 73, en el 71, cuando me envió a Praga. Me dijo, regresa lo más rápido posible. Ese trabajo es corrupto. Y yo hice lo que él me dijo. Pero volviendo al trabajo diplomático o de trabajo internacional, uno tiene que ser bien serio, tiene que tener, ¿verdad? Unos galones ganados en la calle, porque nadie te los va a regalar. Y tienes que manejar lo mejor posible la cuestión cultural, saber de lo que se está hablando, saber cuáles son las controversias, pero ser muy firme y decir las cosas como son. Y como diríamos en Puerto Rico, pararle el caballito a quien sea. Como por ejemplo cuando a un suramericano blanco supremacista te decía, ¿y por qué ustedes no quieren ser Estado de los Estados Unidos? Entonces tú le decías al argentino, ¿y por qué tú no quieres ser Estado de los Estados Unidos? Tú no eres más latinoamericano que yo. Yo soy más latinoamericano que tú, que tengo que defender la latinoamericanidad. Tú a lo mejor no la defiendes y te tienes que ir al palo. O sea, que tienes que tener, digamos, dos bolsas para dar y para ser educado. Y ser educado es importante. Pero esta batalla es larga y es un poco repetitiva. Mira, por ejemplo, un solo ejemplo. El éxito nuestro no es
que todo el mundo, todo el mundo vaya todos los años a decir lo mismo a Naciones Unidas. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que se trabaje. Por ejemplo, yo siempre propuse en mejores épocas que una forma eficiente era uno coger sus propias vacaciones y en vez de irte a Ámsterdam o irte a París, que yo no soporto Europa, métete en una capital latinoamericana, métete 30 días, métete con la izquierda, tus aliados son la izquierda, los periodistas, los sindicatos. Y si me permitieras añadir, los traductores en los eventos internacionales, que normalmente son gente perseguida y gente culta y gente en el exilio muchas veces. Y yo te puedo narrar 20 anécdotas de cómo un traductor puede Rafi, ser tu mejor aliado. tenemos otra pregunta o comentario de la compañera Norma Pérez. Sí. Micrófono para Norma. Saludos, saludos. Gracias por la actividad, por escucharles. Hemos sido consistentes, varias organizaciones, en ir todos los años, por lo menos desde que yo estoy en la diáspora. En algunos momentos uno se siente de que, ¿para qué yo voy a ir a la ONU si no hacen nada y no tienen, no hay un enforcement, como decimos en inglés, de lo que se tiene que hacer en Puerto Rico, pero tenemos otros compañeros y compañeras que dicen que no es la ONU la que tiene que ejecutar, sino que es el pueblo de Puerto Rico. Dando eso como una afirmación o un comentario, ¿qué les parece que en los últimos años ha sido mayor, cada vez mayor? Porque yo he ido todos los últimos años, los últimos 10 años he estado en la ONU de acompañante de algún compañero o compañera, compañere, o hablar en el frente de la actividad que tenemos en junio. ¿Qué les parece que los estadistas están tratando de tomar espacios que eran de nosotros? ¿Qué les parece que ya van hasta de una forma arrogante, una forma de señalarnos como independentistas? Ya no son los populares, ya no son los colonialistas, ahora son los de derecha, gente que tiende a ser un poco desde la época de Ricardo Rosselló y antes de Ricardo Rosselló, desde la época de Pedro Rosselló, ya se había un movimiento de esta derecha que ve a la ONU como que, ok, no está haciendo lo que tiene que hacer por Puerto Rico, pero nosotros tenemos que estar presentes. Ese es un comentario y nada, les vuelvo y les agradezco. Rafael Anglada, yo quisiera tener su memoria histórica. Yo también. Estamos aquí. Gracias por los dos estar dándonos esto y repito, yo soy maestra de escuela y yo no recuerdo los nombres de mis estudiantes de hace 2 años atrás. Ese es el comentario. Un saludo y un abrazo. No, Y gracias por estar Rafi tiene presente. una memoria privilegiada. Norma, siempre recuerdo con mucho respeto. Yo te veía haciendo fila para visitar a ese joven que tienes al lado. Cuando Ya te se ganó. veía haciendo fila en la cárcel federal de Guaynabo a visitar al amor de tu vida, a Pedro. Gracias. Gracias, Rafi. Siempre es un honor. Te recuerdo con mucho respeto y a Pedro, por supuesto. Gracias, gracias. Nosotros a ti también. Sí, yo repito las palabras de Rafi a ti, Norma, ¿no? Tu familia. Y yo creo que lo importante es la lucha continua y tenemos que estar en solidaridad. Vi la bandera palestina ¿no? en la pared. Sí, sí. Esto, solidaridad con Palestina, solidaridad con el pueblo saharaui y con todos los pueblos del mundo. O nos unimos o nos fastidiamos. Eso es cierto. Y me tengo que retirar y quiero seguir en estos conversatorios. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Vanessa. Muy agradecido, compañera. Nos Sí, mantenemos al gracias. tanto. Gracias. Tenemos a Jaime Inclán que tiene un comentario o pregunta. El micrófono aquí. Yo no
bueno, agradezco por supuesto a los presentadores, pero yo no entiendo, en realidad pienso eh, que, que la manera que nosotros estamos y hemos pensado tantas veces es que si una cosa es cierta, pues la otra no es, o que si una es importante, la otra no es, o mirando en unas direcciones muy eh, dualistas de que es una cosa o la otra. Y, y y estamos perdiendo, en mi opinión, eh, la, la oportunidad de trabajar dialécticamente, de trabajar eh, que buscando unidad, eh, que si la lucha en la calle adelanta, eso va a adelantar la lucha en las Naciones Unidas y viceversa. Que si el pueblo es más educado en el sentido de conocer su historia, pues eso va a adelantar la lucha también. Eh, y, y creo que es tiempo que consideremos eh, el daño que nos hace este pensamiento dualista, se, donde el conocimiento se basa en la diferenciación y en decir esto es esto y no aquello, y aquello es esto, y entonces después eso te lleva a poner jerarquías de qué es mejor y qué no es mejor. Somos un gran núcleo viviente de compañeros luchando por una dirección. Y, y si lo entendemos de una manera, eh, pienso yo, más a tono con la realidad de que todos estamos relacionados con todo lo demás. Todo está relacionado con todo lo demás. Eh, creo que, que tendríamos eh, una, una diferente perspectiva y un camino que es que nos permitiría un frente más amplio, que nos pueda llegar al objetivo. Eh, y, y, y que no, y ojo, porque pensar de las Naciones Unidas, del Comité, desde la cercanía del colonialismo es una cosa, pero mucho y casi se puede decir casi el resto de los países del mundo tienen otra versión de las Naciones Unidas y de la validez de ser parte y de participar y de tener el aval moral, ideológico, material a veces de las Naciones Unidas. Y si nosotros vamos a ser parte de una gran comunidad de naciones, tenemos que tener cuidado que no estemos demasiado infectados con la manera de pensar dualista que proviene, que se ejecuta aquí en Estados Unidos, ni la realidad más compleja de lo que es las Naciones Unidas en el universo, en el mundo de las relaciones políticas y sociales. Sí, gracias, Jaime. Mira, comentando sobre tu comentario, yo creo que parte de los procesos que estamos haciendo de encontrarnos aquí y de conversar y de tomar nota de por dónde vamos, reconocer la historia de este proceso, por ejemplo, de la lucha internacional en las Naciones Unidas, para las nuevas generaciones, que veo nuevas caras en este encuentro hoy, que son parte de un relevo generacional, conversarnos, encontrarnos y saber que aquí y en la calle, construir unidad, construir procesos de acercamiento son vitales para superar esa dualidad como tú le mencionas. Así que vemos esto como una contribución en esa dirección de entendernos mejor y coordinarnos mejor.
Tenemos a Carlos Vega y a la compañera Ana López que había levantado la mano. Sí, yo lo que mi comentario es agradecer primero que nada a los compañeros que han organizado este conversatorio en la noche de hoy. Creo que escuchar a Vanessa y escuchar a Rafi cada vez que tengo la oportunidad de aprender de los procesos, perdón, de los procesos que se han dado en el pasado. Rafi es una enciclopedia en términos de la lucha internacionalista del caso de Puerto Rico y sobre todo en Naciones Unidas. He tenido la oportunidad de leer su libro, su tesis doctoral, que es, yo los recomiendo que los que puedan hacerlo lo lean porque aprende uno muchísimo, perdón, de estos procesos que se han dado sobre el caso de Puerto Rico y Rafi tiene una memoria maravillosa y recuerda nombres, recuerda fechas, recuerda datos y escucharlo siempre es un placer. Y coincido con Manuel en su comentario de que hay que trabajar en todos estos procesos para lograr la unidad. Nosotros acabamos de estar en Cuba precisamente para discutir el proyecto de resolución que que va a presentar el gobierno de Cuba, la misión permanente del gobierno revolucionario cubano en Naciones Unidas para las vistas de junio, que entiendo que serán el día 16 de junio de este año. Y dada la situación a nivel internacional que hay en este momento, el consenso de las organizaciones políticas en Puerto Rico que trabajamos la resolución es que la misma permaneciera este año sin alteración, sin cambios. Como dijo Vanessa, nuestra resolución es una resolución extensa de 4 páginas que contiene muchos datos. Este año quisiéramos, el deseo era que pudiéramos incluir otros elementos en la misma, pero tanto el gobierno de Cuba, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su gobierno piensan que no es el momento para hacer ningún cambio, porque existe la posibilidad de que el gobierno de Trump intente eh, eh, lograr que no se apruebe como en años anteriores por consenso. Y dadas esas circunstancias, pues las organizaciones políticas de Puerto Rico que participamos en la discusión de esa resolución, entiéndase el PIB, el Partido Independentista Puertorriqueño, el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, el Frente Socialista y el Partido Nacionalista, pues hubo la mayoría un consenso, no totalmente, algunos compañeros diferían en esto, pero lo llevamos ante la consideración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y la decisión es que no haya modificaciones este año a la resolución. Nuevamente, gracias a los compañeros Manuel y a todo el equipo del Frente Independentista Boricua que tomaron esta iniciativa de hacer este conversatorio esta noche, porque es muy importante continuar discutiendo estos asuntos a nivel internacional. Gracias, Carlos. Gracias por la información y por el comentario. Tenemos a la compañera Ana López del Frente Independentista Boricua también. Sí, bueno, quiero darle las gracias a Vanessa y a Rafi por darnos toda esa información. Definitivamente tenemos que reunirnos de nuevo porque se aproxima todo lo que se va a hacer en las Naciones Unidas y queremos coordinar, como lo hemos hecho en los últimos 8 años, ¿no? Coordinar todo ese trabajo y llevamos a cabo siempre
la actividad afuera, ¿no? Afuera, enfrente de las Naciones Unidas. Pero mi pregunta es precisar el día exacto donde se va a discutir el caso de Puerto Rico. Yo sé que se discuten todos los diferentes países que están en el proceso de descolonización. Queríamos precisar eso y cuándo abre el turno, ¿verdad? Para uno pedir turno en eso. So, empieza el 16, me dice Steli. Ok. Entonces, ¿y cuándo abre a través del internet entrar? A principios de mayo. Hay que estar pendiente porque eso es a principios de mayo, que ellos abren el registro de los peticionarios. Pues quería ya una reunión antes de mayo para coordinar porque nosotros logramos el año pasado de entrar todos los pro independencia para presentar y pudimos más o menos ponerle freno a los estadistas que el año anterior se esparcieron por todas las partes de las vistas y cogieron muchos turnos, aunque eran la misma gente. Entonces queremos impactar que la voz pro independencia sea la candente, la más fuerte, como se hizo el verano pasado, el junio de 2024. Pero eso hay que coordinarlo y por eso que es bien importante que todos entremos a pedir turno el mismo día que abran la sesión para pedir ese turno. Solamente dando esa información como una estrategia para impedir que los estadistas se esparzan por todas las vistas. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana, y tomamos la palabra. Obviamente le daremos seguimiento de cómo nos podemos juntar para coordinar eso que estás planteando. Tenemos a la doctora Rabat Abdulhari y luego a Estelí Capote y luego a Edwin Ortiz y plantearía cerrar luego de esto. Yes, thank you. Vanessa put me on the spot before. So, but I wanted to ask the analysis that Compañero Rafa you gave, and I understood most of it because part of it is because I've been around Puerto Ricans a lot, so I've heard a lot of this history and Cubans and Latin Americans, and also part of it is because some of this history is very much part of our history and the internationalization. So, and I didn't get every single detail, but I was thinking about, and we've already attended a lot of analysis at the United Nations and a lot of the analysis by the Puerto Rican independence movement. And of course, you've attended a lot of analysis of us, but recently we've done a lot of stuff around Gaza. We haven't been doing a lot of the stuff historically. And I think the historical stuff is really important because it takes us out of the immediate stuff and out of the ways in which colonial powers try to put us in. So they try to basically construct and control the narrative in a way that they tell what the story is. And they put us, and as I said before, in a particular boxes. And I was wondering if we are able to maybe schedule more of these like sessions. I mean, I think the language might be a problem, but if we are able to control, maybe do the control captioning, closed captioning. I know on YouTube it's very easy because you can just click, but on YouTube it becomes public for everybody. But if we want to do it ourselves, it would be really possible to bring Palestinians from Palestine who have so much information. And I know this whole thing about what happened in the 40s, what happens in the 50s, the whole question of the Cold War, the question of the anti-communism. I mean, we have many specialists like me. I studied in the Soviet Union in Leningrad for a while, but there are many more people, a lot of people who have studied and have a lot of knowledge about what that meant and how that meant for the balance of forces, the intervention, the colonialist intervention. And many times people don't look at the point. I still teach a class and say, at this particular point, in 1967, this is when Israel occupied the remaining parts of Palestine and Arab countries.
what happened in other parts of the world. And you mentioned, for example, that Syria and Iraq, the Ba'ath regimes, that's specifically why they were supportive of Puerto Rico, because they were led at that time by Ba'ath regimes that were still following the socialist Arab nationalist politics before they became much more neoliberal, much more dictatorial. They were much more, corrupted by Western powers and so on. And so the same thing with Algeria and Bouteflika and other powers and afterward. But a lot of this stuff is not really known, even in our liberation movements. And then even more so, even when we talk about Islamist groups as well, and what happened, and even with Marxist groups as well. So there is a lot of this stuff is not known to each other in our both movements. And I think it would be really helpful for each of our movements to know about each other. It will really be helpful in our own historical analysis and historical struggles, even on our college campuses, the struggle for the organization of Arab students in the diaspora, in the Arab diaspora and the Puerto Rican diaspora, in various colleges in the US here and in various colleges for Puerto Rican departments and so on. Dr. Ana Lopez and I spoke a lot about it. We spoke about it in Jaime's house when we did the big thing at Puerto Rico. So I'm just thinking, I'm very hungry for having my students also, my students who are here, my students in Gaza, my students in Lebanon, my students in Palestine, in refugee camps in Jordan. How can they learn about this? They are so hungry for learning about all of this stuff. And I'm wondering about, and I know when I was in Puerto Rico also, a lot of people are thinking about that. And I know the students of Professor Ana Lopez, and I'm talking about students, youth, not only in universities, but also outside, the ones who are leading the movement, who are doing this now. How can we do this? I think it would be really, really helpful for all of us also to be able to do this as we carve our ways towards our independence, our anti-colonization, and we respond to this very scary wave of fascism and colonialism that's coming up. So I'm just wondering, how can we do this? I mean, we can do it maybe on Zoom or something, but is there a way to think about that in order for us to kind of like facilitate much more knowledge and much more knowing, familiarity between our own movements? Thank you. Thank you, Doctor. And yes, definitely we will do contact you and see the possibility of getting together and share experience between Puerto Rico and Palestinian struggle. Thank you for that invitation. Tenemos a Estelí Capote y a Edwin Ortiz, y luego, como planteo, pues podemos cerrar, que ya van a ser las 9. Sí, buenas noches, felicidades por el evento, la verdad que es maravilloso escuchar a Vanessa y a Rafi, de verdad que es un honor. El Instituto Puertorriqueño también estuvo en Cuba ahora reuniéndose con las instituciones para presentar las ideas traídas por la Coordinadora Amplia por la Independencia, que reúne organizaciones más recientes, organizaciones relativamente nuevas, más jóvenes, que también están interesadas no solamente en participar en las ponencias de la ONU, sino también participar, integrarse en el proceso de la redacción de la resolución. Aunque reconocemos que esto es un proceso que es inherente a los estados, también reconocemos que la voluntad del pueblo puertorriqueño se puede expresar, ¿verdad? Y este momento de la ONU siempre es una buena oportunidad para tocar base con nuestros hermanos cubanos, que son quienes han llevado la voz cantante en este particular. A esos fines y de igual forma que estamos haciendo, de igual forma que está haciendo el Frente Independentista Boricua, con esta actividad, que son básicamente el preámbulo a las ponencias, a las vistas sobre Puerto Rico en la ONU, el Instituto Puertorriqueño de Relaciones Internacionales va a tener un taller, su segundo taller de redacción de ponencias. Les puse en el chat la información del taller, si no les ha llegado. Para todos? No sé si lo compartí para todo el mundo. Si puede, por favor. Sí. Para que lo recojan del chat. Ahora mismo. Gracias. El taller va a ser ahora en abril,
el próximo sábado 12 de abril de 10 a 12 va a ser virtual por Google Meets, y ahí en el arte tienen el registro que lo pueden hacer por correo electrónico. El taller lo va a estar ofreciendo Madeline Colón, la licenciada Madeline Colón, que lleva muchos años presentando ponencias ante la ONU, en representación del IPRI, lo ha hecho en algunas ocasiones, también bajo la coalición contra la pena de muerte de Puerto Rico, y ella es la que va a estar ofreciendo ese taller. Así que les dejo ese anuncio también. Y gracias nuevamente. Muchas gracias, compañera. Y entonces tenemos Edwin Ortiz, Elda Santiago había pedido un turno y Eric. Y por favor, con esto vamos a tener que cerrar porque ya son las 8:53 y tenemos otros compromisos. Edwin. Okay. Gracias. Voy a ser bien breve. Gracias por organizar esta presentación que es bien chévere. Y es que me encanta esta historia que el compañero Anglada López presentó. Porque estas son muchas cosas que muchos de nosotros no conocemos. Así que doy las gracias por eso. Y me encanta ver mucha de esta gente que no ha visto mucho tiempo. Así que muchas gracias por todo y voy a dejar que Eric hable. Gracias. Excelente, gracias también a ti, Edwin. Gusto en verte. Eric Ramos. Sí, va a ser bien breve también. Antes que nada, quiero darle las gracias al compañero Rafael Anglada y a la compañera Vanessa Ramos, que les conocemos a través de todas las historias que ellos han compartido en distintos foros, etcétera, y pues estamos bien agradecidos. Quiero, antes que retirarme, hacerles una cordial invitación a un evento que vamos a tener esta semana, el próximo sábado en el People Forum, sobre la figura de Ramón Emeterio Betance, en donde vamos a hacer unas presentaciones, este servidor y la compañera Lorraine Liriano de A Call to Action, en que vamos a tratar de analizar un poco la cuestión, la figura de Betance en el contexto del presente, que es un contexto bien retante. Así es que, bueno, simplemente están invitados a las 2 de la tarde en el People Forum el próximo sábado. Muchas gracias. Si tienes la hoja, la posteas también ahí en el chat. Sí, está bien. Bueno, gracias, Eric. Gusto en verte. Okay. Elda Santiago. Hola. Muchos saludos a todos, compañeros, y muy agradecida por lo que Rafi nos acaba de presentar. Y precisamente me gustaría, ¿verdad? Si en alguna otra ocasión, porque esa memoria de Rafi es increíble y hay que aprovecharla realmente, si hubiera alguna otra oportunidad para que pudiéramos tener esa misma historia hasta el 25 o hasta el 24. O sea, la parte que no, yo digo que me quedé del 77, 78 para acá, dentro de la historia de la ONU, que por cierto, de nosotros en la ONU, me parece que es sumamente importante todo lo que ha pasado después de eso también. No es que no sea importante, todo es importante. Nosotros creemos, ¿verdad?, en toda forma de batalla y de cualquier forma de lucha, y la ONU es sumamente importante. Y creo que nosotros debemos conocer, y Rafi tiene esa capacidad para podernos transmitir y poderlo aprender, como uno dice, en el momento, porque él es un súper maestro, siempre lo ha sido. Y dentro de eso, yo no quiero pedir, o sea, no es tiempo que quiero pedir que sea mucho, pero me gustaría que si por lo menos brevemente Rafi nos puede decir qué es lo que ha pasado, cuál es la excusa, la razón o la problemática o lo que sea de que esta resolución que nosotros presentamos en el Comité de Descolonización nunca ha pasado, o si es que estoy, ¿verdad?, equivocada,
a la Asamblea General y no tenemos respuesta de eso, por lo menos esa cosita. Bueno, yo, antes de que Rafi conteste, la invitación para todo el mundo, incluyendo a Rafi, uno que sea breve, porque ese es el Sí, pie breve. para el to be continuo, para la próxima parte de, Ajá. de este curso, es darle seguimiento a esa pregunta de la compañera Elda. Es mi propuesta. Bien. Elda y Norberto, un honor saludarlos. Antes que nada de eso pasara, Norberto una vez me salvó la vida dentro del recinto de Río Piedras. Él no se acuerda. Yo tenía a los policías encima frente al correo de UPR y él se metió en el medio. Se jugó la vida él y yo me pude escabullir. Y a ti, Elda, pues mi homenaje por todo lo que has hecho. Por todo lo que has hecho. Por cierto, falleció Margaret Levy, una de las abogadas del caso, una compañera que hizo mucho por el caso de los compañeros de Hartford. Y Juan Ramón me dicen que está mejorando, pero la recaída de él fue bien fuerte. Bueno, miren, rapidito. 2 veces tratamos de inscribir el tema de Puerto Rico en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Inscribirlo como un tema en la agenda de la Asamblea General. La primera vez fue en el 71, que fue realmente para propósito de revolcar el palo, básicamente, para meternos en el comité de 24. Ese debate fue importante porque ese debate fue una belleza. Por cierto, el embajador de Siria jugó un rol bien importante y Alarcón y el sirio estaban debatiendo contra el embajador americano que posteriormente fue presidente de los Estados Unidos, el primer George Bush. Este fue el año en que China Popular finalmente fue no admitida, sino que finalmente recuperó sus derechos legítimos y sacaron a la representación fantoche de Taiwán. La segunda ocasión fue en el 82. En esa ocasión, tanto la compañera Wilma Reverón como yo, estaba el profe, que en paz descanse, que es un héroe. Del profe deberíamos hablar un día de él solamente. El profe es un hombre que pasó hambre en Nueva York para que se desarrollara el tema de Puerto Rico en la ONU. Y en el 82, pues también perdimos, pero dando una pelea, dando una buena pelea. Ahora, a tu pregunta, Elda, las resoluciones del Comité de 24 técnicamente llegan a la Asamblea en el capítulo primero del informe anual de los trabajos del comité. Y como cuestión de hecho, por muchos años, quiero consignar que el debate de Puerto Rico no se limita al comité de 24. Por muchos años siempre tuvimos el cuidado de que Estados Unidos pidiera una votación por separado. Es una definición jurídica, votación por separado, para votar en contra del capítulo primero, para totalmente ilegalizar el tema de Puerto Rico en Naciones Unidas. Y aunque esto no lo sabe casi nadie, por décadas nuestra atención no se limitaba al comité de 24, ni tan siquiera a la cuarta comisión. Teníamos que estar pendientes, ya para diciembre había un tema que tradicionalmente era el tema 23, de que tuviéramos mucho cuidado que los americanos no nos jugaran cabeza y pidieran una votación por separado. Y por muchos años tuvimos el temor educado, de que
ellos hubieran podido ganarnos esa votación. Claro, ya eso no, ya no, ¿verdad? Ya no. Pero el tema de la Asamblea General es un tema que también se ha discutido. Es un reto muy grande para nosotros como independentismo. Hace falta un país, un Estado miembro, que siempre ha sido Cuba, por supuesto, pero eso requiere enormes sacrificios, incluyendo el de muchos estados miembros de la ONU, amigos nuestros, amigos de Cuba, amigos del independentismo, que nos dicen y le dicen a Cuba, le dicen, señores, no nos pongan en este aprieto. Nosotros nos estamos muriendo del hambre y nos están pidiendo que nos metamos en otra pelea más con los americanos. ¿Ves? Entonces, pues ese es un debate que podríamos discutirlo otro día. Siempre hubo dos escuelas de pensamiento. La escuela de pensamiento minoritaria era la de Ricardo Alarcón, que decía, vamos a dar la pelea todos los años, sabiendo que la vamos a perder, pero todos los años. Y siempre la vamos a perder menos, 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 usando siempre el modelo del caso de China Popular, claro, con enormes distinciones. Pero bueno, seguimos otro día ese tema. Gracias, Muchas gracias, gracias. Rafi. Gracias. Compañeras y compañeros, a todas y a todos y a todes, gracias por llegar esta noche. Me parece que ha sido un momento en el cual todos y todas y todos hemos salido beneficiados, siempre aprendiendo y siempre compartiendo, y que esa es parte de la misión de este proyecto Comité de la Resistencia Boricua y del Frente Independentista Boricua, que nos encontremos, que aprendamos, nos comuniquemos y que coordinemos este esfuerzo para la descolonización y para la independencia de Puerto Rico. Así que prometemos que estamos convencidos de que es necesario un segundo encuentro para darle continuidad a esta conversación con Rafi, con Vanessa y con otros compañeros y compañeras que podemos invitar en el futuro. Gracias por llegar y nos mantenemos entonces en sintonía. Este documento, este programa ha sido grabado, lo podemos compartir más adelante. Por lo compartido aquí, que hay áreas sensibles, la recomendación es que cuando se le haga llegar a ustedes, no lo circulen en las redes sociales, porque hay información que puede ser sensible para los no amigos de la lucha por la independencia de Puerto Rico. Pero a todas y a todos, gracias por llegar y nos mantenemos en sintonía.